ustedes. Buenos días, iglesia. Espero que todos estén bien, de salud hoy en esta mañana. Y gracias le damos a Dios por la oportunidad que tenemos de estar juntos con nosotros en esta ocasión. Tenemos a varias personas que nos están visitando. Bueno, yo no te considero a ti, Marcos, como visitante, porque tú eres miembro de aquí. Pero gracias que el Señor te ha traído con bien y estás aquí con tu familia y con todos nosotros. Tenemos a Leonardo, o Lío, ¿verdad?, que le dicen también. Y pues también tenemos a Reina y a JD con nosotros. Bienvenidos hoy en esta mañana. ¿Qué más? Las capas y todo lo demás sobre aquí. ¿Mande? Sí, hermanos y listos para estudiar la palabra de Dios. Esta mañana queremos también dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Estamos contentos en esta ocasión porque se encuentra ahí en su casa, listo para estudiar la palabra del Señor. Te ruego pues que si acaso a través de el estudio usted tiene preguntas o comentarios, se puede dirigir hacia nosotros. Toda la información que usted necesita está ahí en la pantalla de su televisor y le rogamos que se ponga en contacto con nosotros. Nuevamente queremos invitarles para que vengan y estén con nosotros cuando tengan la oportunidad. Muy bien, vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Ya vamos llegando al fin, hermanos, pero posiblemente ya los capítulos que nos queden nos lleve otro año más estudiando. Esperamos que no, ¿verdad? Pero pues, quizás sí. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Para nosotros quienes hemos estado aquí, sabemos bien que estamos en el capítulo 17. Y como en forma de introducción, quiero decir lo siguiente, concerniente a la introducción. Vamos a empezar una porción de estudio que se nos va a llevar desde el libro, desde el capítulo 17, versículo 1, hasta el capítulo 19, versículo 10. Estos capítulos 17, 18 y 19, nos está hablando concerniente ya a la guerra del Armagedón. Usted recuerda bien que estuvimos viendo concerniente a la guerra del Armagedón que se encuentra en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 16. Esta guerra del Armagedón no es una guerra literal. Es decir, no va a haber ningún tipo de guerra literal. A consecuencia de esto, no sé, ustedes los que viven aquí en esta área, si han recibido un folleto, alguien lo envió, y es de un grupo religioso, y está hablando de las 70 semanas de Daniel, y ahí comienzan ellos a hablar concerniente a lo que va a ocurrir, según ellos, según su enseñanza falsa, y está envuelto no solamente la enseñanza de las 70 semanas, pero también está envuelta la enseñanza del premilenialismo. Recuerde que ya hemos estado estudiando sobre eso, porque en el premilenialismo es en donde se nos viene a enseñar concerniente a la guerra del Armagedón. Y ellos, como bien sabemos todos nosotros, toman esta guerra del Armagedón como algo literal. Pero la Biblia claramente nos enseña en lenguaje simbólico, en lenguaje figurativo, que se está refiriendo a una guerra espiritual. Ya estuvimos viendo para ustedes quienes están visitando, ¿verdad? Estuvimos viendo que esta guerra, lo puse de esta manera aquí, ¿verdad? Es una guerra espiritual, entre Dios y Satanás. Dios tiene a la iglesia, bueno, claro, ¿verdad? Primeramente empezamos con Cristo,
Esto lo podemos ver, empieza desde el capítulo 12, de la mujer que tuvo un niño, ¿verdad? Y luego la iglesia, y claro, ¿verdad? Esto es la guerra. Satanás tiene a la bestia del mal. Esto se refiere al Imperio Romano, a la bestia de la tierra. Esto se refiere al emperador Domiciano. Y claro, ¿verdad? Que tiene al falso profeta. Es decir, a la religión falsa. ¿Ok? Por lo que estos son los enemigos que estamos viendo en la guerra espiritual, y a esto se le llama la guerra del Armagedón. Y esto lo vemos en Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 16. Una guerra figurativa, una guerra espiritual, pero no literal. Y aquí entonces ya estamos viendo, recuerde que en el libro de Apocalipsis hemos estado mirando paso por paso en cómo ha llegado a este punto. Ya hemos visto que cuando Dios anuncia por medio de sus ángeles, sus mediadores, concerniente al juicio que habrá de llegar. Y recuerda, es un juicio no final, sino que un juicio que será en contra de los enemigos que está tratando uno por uno. Y claro, ¿verdad? Que cuando ya llegamos a la bestia del mar, y luego ya regresamos de nuevo, y en el capítulo 17, esta bestia del mar ya se viene a nombrar como la gran ramera, y se le nombra también la gran Babilonia. ¿Okay? Y claro que esta es la bestia del mar. ¿Y cómo sabemos que en Apocalipsis capítulo 17 es el Imperio Romano? Bueno, quiero que lea conmigo algunos versículos para que podamos establecer esto. En el versículo 5, Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 dice: y en su frente un hombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero luego note lo que dice el versículo 15. Y me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Solo que claramente la misma Biblia nos está interpretando el simbolismo, el lenguaje figurativo que se refiere al Imperio Romano. Punto. Y esto es importante porque los premilenialistas, ellos dicen, ¿verdad?, que en esta guerra se incluye Europa, se incluye China, se incluye Rusia, y se incluye, ¿verdad?, también todos los enemigos, falso profeta en contra de los cristianos. Y claro que todo esto es tomado literal, lo cual ya no me voy a meter en ello, ¿verdad?, porque ya lo expliqué bien hace unos domingos atrás. Pero esto es lo que estamos viendo en el capítulo 17, que se está refiriendo a la bestia del mar, que si usted recuerda bien es Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1, y este es Apocalipsis 13 versículo del 11 en adelante. Y claro que esto, ¿verdad?, Apocalipsis capítulo 20 versículos 9 y 10, especialmente el versículo 10 que habla del falso profeta. Solo que como forma de introducción, eso es lo que estamos viendo. Ya ahora el capítulo 17 se nos va a dar a conocer en cómo Dios
fue victorioso en contra de la gran ramera, que es el imperio romano. O sea que él va a ser victorioso. Otra cosa interesante en todo esto, hermanos, es de que en el libro de Apocalipsis hemos visto que se habla de dos mujeres. Y acabo de poner número 1, aquí número 1, por aquí lo ponemos porque estamos hablando del número 1. Primeramente es la mujer de Apocalipsis, capítulo 12. Y esta mujer del Apocalipsis 12, ¿verdad? Claro que son todos los salvos, es decir, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Okay? Todos los salmos, todos los santos de Dios. ¿Okay? Y esto lo sabemos por causa de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Pero noten que en Apocalipsis capítulo 12, ¿quién es el que se va detrás del niño? Que realmente es Jesucristo, pues es Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10 nos enseña que es Satanás, el gran dragón, el diablo. Y cuando no pudo en contra de Jesucristo, porque recuerden que todo lo que la deidad había decidido en la eternidad era un misterio para el ser humano. Se le fue revelado a los profetas antiguos. Hebreos capítulo 11, versículo 1, claramente nos enseña que los profetas, Dios les reveló a los profetas que ellos hablaban conforme a la revelación de Dios. Satanás no conocía este misterio. Mientras se fue desarrollando y manifestando poco a poco, entonces Satanás ya vino a conocer este misterio. Noten lo que dice en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 6 en adelante. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 6 en adelante, noten lo que dice concerniente a este misterio. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, la cual, dice Dios, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y esto es lo que estuvimos hablando. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, nos habla parte de esta sabiduría. Y la sabiduría de la cual leemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, es concerniente al establecimiento de la iglesia. Pero si acaso se está hablando sobre el establecimiento de la iglesia, también tenemos que deducir de este pasaje que está hablando sobre la venida de Jesucristo. Porque la iglesia no hubiera sido posible sin la sangre de Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? La sangre de Cristo Jesús es la que redime. La sangre de Cristo Jesús es la que viene a quitar los pecados. Y cuando viene el ser humano a ser redimido, cuando se le viene a quitar los pecados, entonces Él forma parte de la iglesia, del reino de Dios. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, el reino de Dios está ¿qué? Entre vosotros? ¿Recuerdan el texto? El reino de Dios está entre vosotros. Pónganse a pensar, ¿de quién estaría hablando Jesucristo? Jesucristo es el reino de Dios, porque mediante su sangre se forma la iglesia.
Y entonces esto es el significado de lo que le estaba diciendo a los discípulos. Bueno, regresando a 1 Corintios capítulo 2 y versículo 8, dice, la que ninguno de los príncipes, estamos hablando de la sabiduría, del misterio de Dios, de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pregunta, ¿quién es el príncipe de este siglo? Satanás. Juan capítulo 12, versículo 31 dice que él es el príncipe de este mundo. Juan capítulo 14, versículo 30 o 31 también nos enseña eso. Efesios capítulo 2 y versículo 3, el príncipe del aire es Satanás. Solo que aquí está hablando de Satanás. Si Satanás, si pudiéramos parafrasear este texto, si Satanás hubiera sabido la sabiduría de Dios, él nunca hubiera crucificado a Jesucristo. Pero no conocía la sabiduría de Jesucristo. Entonces, a eso me estoy refiriendo cuando hablo de Apocalipsis capítulo 12. Si Satanás hubiera conocido este misterio, entonces Satanás nunca hubiera crucificado a Jesucristo. El apóstol Pablo lo pone de esta manera, ¿verdad? En Efesios capítulo 3, hablando del misterio de la sabiduría. Dice así Efesios capítulo 3, y voy a leer el 4 y el 5. Dice, leyendo, lo cual podréis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Otra vez hablando del mismo misterio y sabiduría que es la iglesia, Cristo. Solo que Satanás, si hubiera conocido esto, no hubiera crucificado a Jesucristo. No lo conocía, entonces crucificó a Jesucristo. Y cuando Jesucristo fue crucificado, por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses 2, 14 y 15, cuando Jesucristo fue crucificado, fue allí en el madero, en la cruz, que él demostró públicamente victoria. Fue triunfante. ¿Sobre qué? Sobre sus enemigos, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre todo. Entonces, este guerrero, Cristo, ¿verdad?, es el que ahora está peleando en contra de la gran ramera. Y claro que con todos los santos de él también están peleando. Y esto es lo que el capítulo 17 hasta el capítulo 19, versículo 10 nos está comunicando en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Ahora, es la primera mujer, que es la iglesia. La segunda mujer es la gran ramera. Es el imperio romano. El imperio romano y todo lo que trae el imperio romano. Esa es la segunda mujer. Estamos hablando de las dos mujeres que el libro de Apocalipsis nos habla. Capítulo 12 y luego aquí Apocalipsis capítulo 17. Okay. Ahora, estas dos mujeres, la primera mujer, se vienen a usar figurativamente en el libro de Apocalipsis como dos grandes naciones o dos ciudades. Esta ciudad es la ciudad de arriba, de Jerusalén. Esta, claro, ¿verdad?, que es Roma. Y eso es lo que estamos viendo. Miren, en Apocalipsis capítulo 20, déjenme ver el versículo. En Apocalipsis capítulo 20,
del versículo 9, note lo que dice. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Lo que quiero que miren aquí, hermanos, es de que está hablando de los santos y de la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Bueno, Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 dice así. Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Está hablando de Jerusalén, está hablando de los santos, está hablando, regresa. ¿Qué es lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 1 en adelante? Que en Sion iba a salir, ¿qué? La iglesia, solo que nuevamente apunta, ¿verdad? Otra vez, apunta a la iglesia, apunta a los santos, que claro es la iglesia, ¿verdad? Apunta a la ciudad de Jerusalén. Bien. Y esto, ¿verdad? Guerra en contra de quién? La ciudad de Roma. Esta es la gran ramera, la que le da el vino de fornicación a todas las demás naciones, y ya vimos todo eso. Solo que otra vez, dos mujeres pelean en segunda familia. ¿Ok? Pregunta o comentario concerniente a esto, hermanos. ¿Mande? Es un misterio, hay todo, ¿verdad? Para Apocalipsis es un misterio, ¿verdad? Como que está Dios y Satanás, ¿verdad? Pero está al lado de Dios y de Cristo. Es un misterio todo eso de los ángeles y todo eso. Así es. Y vuelvo a repetir, hermano, todo esto es figurativo, no es literal. Para que uno diga, bueno, pues va a haber la guerra del Armagedón. Esta guerra es entre dos mujeres. Las dos mujeres que es la iglesia y el imperio romano. Solo que ya empieza entonces el capítulo 17 a hablar de la segunda mujer, que es el imperio romano, que es Roma. Y claro, ¿verdad? Que con todo esto miramos también nuevamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que viene a utilizar Satanás en esta guerra? Noten, hay las cosas que usa Satanás. Número uno es la política. La política es el concilio romano. ¿Okay? Segundo es el falso maestro o profeta. Tercero es la falsa religión. La falsa religión. La política, Roma es el que tenía el control. Ellos hacían las leyes, ellos dictaban cómo iban a vivir los feligreses del reino romano. Ellos dictaban todo. El falso maestro era el imperio romano. El emperador romano Domiciano. Y Domiciano, ¿qué fue lo que hizo? Él se vino a sentar como Dios. Regresa a lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y él le mandó adoración hacia él. Él decía, yo soy Dios, ustedes me tienen que adorar a mí. Y si acaso no se le adoraba a él, claro que
ellos sabían quiénes eran los que estaban en oposición, porque ya miramos, ¿verdad?, que fueron sellados los adoradores de Domiciano, y el que no traba ese sello entonces no podía comprar comida, no podía hacer nada públicamente porque los mataba. Y claro, la falsa religión, digamos nosotros, que viene a salir de la gran ramera, ese era un sincretismo concerniente a enseñanzas paganas, y todo eso viene de Satanás. Eso ya lo vimos claramente. Ahora, hoy en día, hermanos, todavía estamos luchando los santos contra esto. ¿Que no es así, los cristianos? La arena política se está desarrollando más y más en contra de nosotros. Y yo no entiendo por qué, y ya estoy incluyendo a las denominaciones, ¿ok? Ya estoy incluyendo a las denominaciones, porque cuando se hacen encuestas, no se hacen encuestas únicamente de la Iglesia de Cristo, sino que se hacen encuestas de gente religiosa, entre comillas, que incluye a todos. Y cuando miramos nosotros concerniente a la política, esta famosa lotería que se ha hecho, ¿verdad? Eso es algo de Satanás. ¿Para qué? Atacar a la gente pobre, pensando de que te va a hacer rico el siguiente día. Y yo no sé cómo el estado de Texas, que se considera un estado cristiano, entre comillas, pudo haber pasado tal cosa. Segundo, yo no sé cómo Estados Unidos, declarándose como un país, ¿verdad?, religioso, pudo haber pasado lo que pasó en el día 15 de junio de 1915 del matrimonio mixto entre mujer y hombre con hombre. Yo no sé por qué una nación considerada cristiana, ¿verdad?, vino a pasar algo así, que ahora ya se distribuye a todas las ciudades, a todos los estados, diciendo que lo tienen que obedecer porque es ley. Y puedo ir lista por lista, hermanos. La política nos está haciendo a nosotros cristianos, nuestra adoración y libertad en adorar a Dios nos está oprimiendo. No sé qué va a pasar en el futuro, pero todavía estamos luchando con eso. ¿Quiénes son los que son perseguidos ahora por tratando con los homosexuales y las lesbianas y todo? Somos los cristianos. Nosotros somos los que estamos mal. A nosotros nos tratan mal y le dan todo el derecho a ellos. Lo mismo. Y luego el falso maestro, ¿verdad? ¿Qué tantos falsos maestros no hay afuera en el mundo? Y yo no sé cómo la gente puede ser engañada teniendo el libro en donde están todas las respuestas y todo, en cómo puede ser engañada por el falso maestro. No entiendo yo eso, ¿verdad? Pero lo existe todavía, hoy en día. Engañan a la gente. Y luego la falsa religión. Nosotros tenemos el derecho bíblicamente de decir que nosotros, la Iglesia de Cristo, somos la columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Está escrito, black and white, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y para que la denominación venga a decir, que tenga la audacia de decir, nosotros somos la Iglesia verdadera. Hace tiempo atrás en Corpus Christi la Iglesia Católica sacó un pedazo de periódico así, diciendo la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera de Dios. Mentira. La falsa religión. La falsa religión. Solo que todavía los cristianos, nosotros estamos tratando con todo esto. Esto es nuestro Armagedón.
Y Dios nos ha dicho, ¿verdad?, que Él habrá de pelear por nosotros y que nosotros seremos, ¿qué? Victoriosos. Pero, ¿qué se requiere de parte nuestra, hermanos? Valentía. Valentía. Por eso constantemente leemos en la Biblia, ¿verdad?, que Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6 en adelante. Sino que de poder, de amor. Pero lo que falta es que pocos son los que se levantan y declaran. Y muchos son los que huyen. Bueno, este es el mensaje de Apocalipsis capítulo 17. Hasta el capítulo 19, versículo 10. Dios declarándonos a nosotros, Agar, yo tengo esta victoria. Tú nomás haz lo que tú tienes que hacer, tú nomás prosigue adelante con la valentía, con hacer lo que yo te digo, y pase lo que pase, yo estaré contigo. Y si morimos, como dice el apóstol Pablo, para mí la muerte, ¿qué es qué? Ganancia. Y el vivir es Cristo. Pregunta o comentario, hermanos. Esta es en forma de introducción del capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Sí? Este estudio nos debe recordar siempre que Satanás y el falso maestro están atacando todavía la iglesia por medio a nuestros hijos. ¿Acaso no nos estamos enseñando nosotros, los padres, como debemos de enseñarles cómo el lesbianismo y todo lo que tenemos que luchar por ellos, enseñarles para que sigan adelante? Y así es. Todos nosotros, hermanos, que tengamos hijos que están graduando de la escuela y van al colegio, cuando van al colegio, hermanos, ahí hay puros ateos, escépticos, personas que no creen en Cristo Jesús. Y si su hijo o su hija no está bien fomentado, bien sentado en la Biblia, en la palabra de Dios, pues van a voltear. ¿Qué tanto de vosotros, verdad, hemos pasado ya por este camino, en donde nuestros hijos ya llegan del colegio hablando otro lenguaje diferente? Solo que tenemos que tener cuidado. Hermana Melissa. Hermano, bien, en las escuelas, en otras escuelas se ha negado el beneficio de la oración en las clases y se ha incluido el lenguaje inclusivo para la comunidad LGBT, ¿verdad? Así que los cristianos tenemos mucha responsabilidad de crear raíces fuertes en nuestros hijos para que ellos sepan a su corte la diferenciar qué es lo correcto y qué es lo correcto, porque los maestros incitan a que eso debe ser igual, que tienen los mismos derechos. Como seres humanos tienen derechos, pero no inculcarles a nuestros hijos que sean inclusivos con esta comunidad. Ellos deben diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque yo digo a mi hija, el que no practica las cosas de Dios, que practica el pecado, es del diablo, claramente. Así es. Bueno, Norma. Sí, digo, esa mujer que quitó la oración de la escuela, tengo un amigo que murió en una muerte horrible. Era, y me parece que su familia. Hasta ahorita no han encontrado el cuerpo de él. No lo he encontrado, pues no recuerdo el nombre, pero yo digo. Melvin Ojeda. Era de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Pero una muerte horrible, ¿verdad? Porque por Satanás, ¿verdad? La engañó, ¿verdad? Empezó por su hija o su hijo, y que ya no permitía que la oración, ¿verdad? Satanás que la engañó, ¿verdad? Pero tuvo una muerte horrible. La que era investigar el Facebook, ¿verdad? Tuvo una muerte horrible, ¿verdad? Y su hijo, hermano, ya se convirtió, pero se convirtió a la denominación, pero ya se convirtió a un religioso. Porque es interesante la historia. También quería comentar, ¿verdad? Fuera de Cristo, ¿verdad? El mundo está como en una arena movediza, ¿verdad? Se están hundiendo. Simplemente gente conocemos alrededor de nosotros, ¿verdad? Fuera de Cristo es como una arena movediza, se está hundiendo entre más hombres con hombres, increíble, ¿verdad? Y la verdad es Cristo, ¿verdad? Para todo ser humano que tenga la vida. Sí.
hermano que tuvo una muerte horrible, pero ya le falta en el juicio. Y Apocalipsis habla de eso, ¿verdad? De la primera y segunda muerte. Solo que habla de eso. Bueno, aquí pues me terminó, hermano. Gracias por tu atención y espero que esto sea un tipo de introducción para nuestro estudio de Apocalipsis 17 hasta el 19. Gracias por su atención.